Hoy también es un día especial, ¿saben? Porque hoy vamos a celebrar, pero vamos a orar también especialmente. Vamos a encomendar 5 jóvenes de nuestra iglesia terminaron una etapa muy importante de su vida. Lo vamos a ver al final, pero como el mensaje que quiero compartir esta noche es especialmente para ellos, pero no solo para ellos, sino para toda la iglesia. Ahí están los nombres. Ven ahí, que han pasado todo. ¿Cuántos años son? 14 más 2, por lo menos. 6 más 6, 12. 14 años de su vida yendo al colegio todos los días. Y hoy terminan una etapa. Sí, yo sé que para los papás y la mamá es también tanto ataque, ¿no? De que mi hijo, mi hija, mi bebé se va y deja, pero es una etapa sumamente importante y sobre todo comienzan una etapa muy importante. Acá estoy viendo a todos los que se reciben, los que han terminado ya, y yo quería esta palabra dejarles para ustedes especialmente. Pero no, vuelvo a decir, no solo para ellos, sino también para toda la iglesia. Así que escúchenme. Y hay un pasaje que quiero compartir que debe ser de los pasajes más predicados en la Biblia. Por consiguiente también es un desafío mayor poder hacerlo, ¿no? Sin caer en repeticiones. Pero a su vez también es un pasaje que si no se entiende bien, podríamos tomar, y muchas veces lamentablemente se toma como una especie de un pasaje donde se ve una transacción entre Dios y el hombre, en el sentido de que, bueno, vos haces esto y yo te doy aquello. Y vamos a ver que no se trata de eso. Pero es uno de los pasajes más, en cierta forma, más optimistas que hay en las Escrituras, que más desafío nos causa. Y lo encontramos, y se trata comienza el libro del Antiguo Testamento de uno de los que en nuestro concepto siempre lo tomamos como de un joven, porque en realidad su vida, su ministerio, su servicio al Señor comienza temprano en su vida, aunque en realidad no era tan joven. Si no miramos bien los tiempos, el tiempo que estuvieron en el desierto, todo lo que pasaron, el tiempo que vamos a ver ahora, donde Dios le habla puntualmente y lo desafía. Josué salió de Egipto, y ya dije quién es, obviamente, salió de Egipto ya entre los 40 y los 45 años. Tenía Josué cuando salió de Egipto. Y para esta altura del campeonato, Josué posiblemente ya rondaba los 80. ¿No? Pero sin duda lo que Dios le habla a través de esto es un tremendo desafío para su vida, que bien podemos aplicarlo en etapas muy especiales de nuestra vida, pero es para la vida de todo aquel que es parte del pueblo de Dios. Todo aquel que toma el desafío de seguir al Señor. Y de eso quiero hablarles en esta noche, de un tal Josué. Y quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 1. Voy a leer los primeros 9 versículos. Voy a ahondar un poco más en 4 o 5 nada más, pero quiero leer los primeros 9 versículos y después ponerlos en contexto de lo que se da aquí. Escuchen bien. ¿Lo tienen ahí o no? Espero. Josué. No, espero que tenga claro. El que tiene celular cuenta rápido. Eso sí. Pero los que tienen Biblia en serio, está muy bien. Demora un cachito más. Así que está bien. Josué, todo. Veo que varios están. ¿No es la Biblia personal? La Biblia, esta es. ¿Y tú, amén? ¿Lo tienen? Josué capítulo 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os he dado. Tal como dije a Moisés, desde el desierto y esperen que me perdí acá, no leo bien. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Sí. Amén. Les voy a cansar si quiero poner esto en las manos del Señor, este mensaje. Señor, gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy nos continúas hablando por medio de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu, obra preciosa y poderosa en los corazones. Padre, en esta hora queremos aquietar nuestras mentes y corazones, dejar de lado, Señor, atrás los problemas, dificultades y cargas que venimos cargando en nuestras vidas. Señor, y así como María se sentó, Señor, a tus pies, a escuchar lo que tú enseñabas. De la misma forma, Señor, que nuestros corazones puedan tomar esa posición de humildes siervos, Señor, dispuestos y aprendices veraces, Señor, dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdame a compartir, que seas tú, Señor, obrando en medio, a través de mi vida, Señor, que simplemente sea un instrumento de gracia en tus manos. Te necesito, Señor, necesito de tus fuerzas, de tu ánimo, Señor, necesito de ti, mi Dios, en esta noche. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, como le dije, este es un pasaje muy hermoso y muchas veces se ha usado, lamentablemente, para exacerbar el triunfalismo evangélico. Con ese pasaje, por ejemplo, esa parte que recién leímos, dice: el lugar que pisares, la planta de tus pies será tuyo, y cosas por el estilo. Hay que conquistar y hay que hacer esto y aquello. Y entendemos que mucho de lo que acabo de leer es puntual y específicamente en un momento de la historia de Israel, ¿sí? Y específicamente en una situación que estaba sucediendo y que venía de frente a una promesa que Dios había hecho puntualmente a Israel. Pero a su vez no quita que estos pasajes tienen promesas y consejos que son para la iglesia de hoy en Cristo Jesús. Porque saben, Josué es un tipo de Cristo. Primero, ¿qué significa el nombre Josué? Jehová salva. Saben que el traducido al griego es el mismo que Jesús. Un nombre sumamente común en la época de Jesús era este. Jesús es Josué y significa Dios salva, pero también es un tipo de Cristo en muchos sentidos. A este Josué vamos a ver que era un hombre que no encontramos nunca egoísmo, que no encontramos nunca una lucha buscando su propio poder o tratando de cuidar su estatus. Al contrario, como Jesús, su autoridad no residía en él mismo. Vemos a un hombre sencillo que sabía, un siervo. ¿Saben?
un siervo que había aprendido a obedecer. Hasta lo último, siempre aprendido a obedecer. Siempre dispuesto a servir al pueblo por el cual había sido puesto delante por Dios en ese momento. Y sin duda, ¿cuánto necesitamos líderes así? Líderes que estén dispuestos a servir al pueblo. Que no sean los líderes que se pongan por sobre el pueblo, sino al contrario, que sean los primeros siempre en estar dispuestos a servir. Cuán bien nos haría tener esto mucho más en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Primero, como ejemplo, dentro de la iglesia. Aquel que quiere ser alguien que esté en autoridad debe aprender primero, principalmente, a servir. Porque estar en autoridad significa principalmente servir. Por eso se le dice siervos. A veces el concepto nuestro de siervo es, claro, siervo de Dios. Por consiguiente está arriba del resto que no son siervos de Dios. Pues mi hermano, la Biblia nos enseña claramente en su palabra que todos somos real sacerdocio y nación santa. Todos pues, por consiguiente, somos siervos del Señor. ¿Sí? Entonces estamos todos de la misma forma delante de Dios. No hay escalafones. Ni hay, cada uno tiene sí su responsabilidad y rendirá cuenta de acuerdo a lo que Dios le ha dado en el momento que Dios lo llama a su presencia, de haber sido fieles a aquellas cosas que Dios nos ha encomendado. Pero todos somos siervos. Y este Josué era de esto. Y ahora quiero hablar un poquito más de Josué, pero me detengo un poquito para ver el contexto. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, pero puede ser que acá haya gente que todavía no conozca bien qué estaba pasando en este momento. ¿Saben? El pueblo de Israel había salido de Egipto de la mano de Moisés, el siervo del Señor, como dice la escritura recién acá. Habían llegado a un viaje que no demoraría mucho más que algunas semanas, desde Egipto hasta la tierra prometida, pero como sabemos, por su propia falta de fe en lo que el Señor había hecho, a pesar de que habían visto un montón de prodigios de parte de Dios ayudando al pueblo de Israel, no confiaron en Dios. Un poquito me acordaba lo que compartía Horacio. A pesar de que a veces vemos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y todas las bendiciones que tenemos de Dios en nuestras vidas, muchas veces, como contaba Horacio, a veces frente a problemas empezamos a dudar. ¿Será que Dios en esta me va a ayudar? Dios es fiel. Dios no falla. Él es Dios. ¿No? Pero es una cuestión de nuestro corazón y todos en algún momento de la vida vamos a luchar con estas cosas. Pero bueno, en esto vino con el pueblo, como les dije, habrá salido Josué posiblemente en ese momento, había tenido unos 40 años, pasó tiempo, fue fiel y ahora vamos a ver, fiel siervo de Moisés. Pero llega un momento en que ni siquiera a Moisés se le permitió entrar a la tierra prometida por una cuestión también de incredulidad. Mucho menor, y esto otro principio importante para los que quieren ser líderes. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida por una cuestión mucho más pequeña que lo que le sucedió al resto de Israel. El resto del pueblo que no entró fue realmente una falta de fe seria. Pero en cambio a Moisés fue por no haber hablado a la roca para que salga agua en lugar de como hizo él, golpeó la roca para que salga agua. Y Dios le dijo, por causa de esto, vos no vas a entrar. Principio importante para aquellos que anhelan liderazgo. Cuanto más responsabilidad, cuanto más autoridad Dios te dé, más va a demandar de tu vida. Cuanto más autoridad Dios te dé, más Dios va a demandar de tu vida. Sos más responsable de lo que Dios va a pedir de tu vida. No en cuanto a salvación, porque eso no, sino en cuanto a lo que Él demanda como siervo tuyo, como siervo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Mucha gente quiere, yo quisiera cantar, yo quisiera alabar, está muy bien, yo quisiera predicar, yo quisiera hacer esto, aquello, está muy bien. Pero como el Señor enseñó, calcula bien el costo, porque tiene un precio. Y Dios es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios celoso de su pueblo. Y la responsabilidad que tenemos
al servir al Señor es delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Entonces, esto, y yo hoy pensaba, wow, ¿saben? Hoy miré la jura de las nuevas autoridades, ¿no? Y hay una frase que a mí siempre me impacta y a veces me impresiona cómo los que dicen, me da la impresión que a veces no entienden lo que están diciendo. Y la frase es, cuando juran delante de los santos evangelios, ¿no? De la palabra de Dios, y delante del pueblo, dice, si yo no lo cumpliera, dicen todos, que Dios y la patria me lo demanden. Oh, mi querido, vos tenés una idea de lo que estás diciendo allí. Yo no quiero estar en tus zapatos si no cumplís con eso que estás diciendo. Porque Dios lo va a demandar. No sé la patria, vengo de la patria, creo que no, pues ya tenemos tantos casos que ya. Pero que Dios va a demandar en algún momento de todos aquellos que tienen autoridad. Nos resta a nosotros como iglesia orar por aquellos que tienen autoridad, cubrirlos en oración, bendecir sus vidas, acompañarlos en oración siempre, ¿sí? Y por supuesto, ser una brecha, porque sin duda necesitamos autoridades que amen al Señor de todo corazón. O por lo menos, que hagan las cosas en forma justa. Sí, pueden equivocarse o no, pero que hagan las cosas en forma justa y con la verdad. Sí, así que eso es importante. Perdón que me desvío. ¿Sí? Ahora, algunas características hermosas de Josué realmente. Sin duda, otra cosa que es un tipo de Cristo era el que llevaría a fin de cuentas a cumplir la promesa de llevar al pueblo al reposo del Señor. Era la tierra prometida. La tierra que había prometido el pueblo, en la que fluye leche y miel, era el responsable de hacer pasar el Jordán. Y esto, claro, también, a veces en nuestra idea, que nos gusta un poco la geografía y todo eso, cuando decimos nosotros pensamos que, miramos el mapa mundi, así, venían, acá está, ¿no? Venían de Egipto, pasando, ¿sí? Acá está la tierra prometida, venían de Egipto pasando, ¿sí? Y venían a pasar acá y pareciera que ellos tenían que pasar para este lado. Para el Jordán, vieron que está el Jordán cruzando acá, ¿sí? Ellos tienen que pasar para este lado. En realidad no es así. Porque ellos habían dado tanta vuelta que ellos ya se habían metido por este lado y ahora tenían que pasar el Jordán para este lado, ¿no? Eso era lo que Josué tenía que hacer ahora. Llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Ellos estaban en lo que hoy se conoce del lugar de Jordania, en esa zona estaban. La zona de Jordania, y ahora tenían que entrar a lo que hoy conocemos como Israel, ¿no? En esa parte ellos debían entrar. Y Josué fue el hombre usado por Dios para llevar al reposo del Señor. Y Jesús se paró miles de años después, cientos de años después, perdón, y le dice al pueblo que lo escuchaba: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús es el verdadero reposo. Ese reposo que figuraba en un Josué que llevaba al pueblo a la tierra prometida. El verdadero reposo del Señor no es una tierra. Es Cristo Jesús. Para aquellos que están trabajados y cargados. Este Josué fue un ayudante de Moisés, fiel y constante ayudante de Moisés todo el tiempo. Por más de 40 años había sido entrenado en la sujeción y el mando, siempre obediente a lo que se le ordenaba. ¿Saben? Los que mejor han aprendido a obedecer son muchas veces los mejor equipados para mandar, para ser líderes. Aquellos que primero han aprendido en la escuela de la obediencia a servir de verdad, son muchas veces los que mejor van a ser los mejores líderes. Aquellos que simplemente dicen, no, yo estoy para grandes cosas, ¿no? A mí yo veo para cosas chicas que me manden, no, eso yo no, yo estoy para grandes cosas, pues. Mejor a eso, no digo perder el control, pero mejor que se quede todavía sentado, porque todavía tiene mucho que aprender. Pero aquellos que están dispuestos a decir, contá conmigo. Y no solamente decir contá conmigo, sino cuando se dice, che, cuento con vos, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Que siempre están allí, son aquellos, generalmente, los que primero Dios va a levantar para servir. Amén.
Josué también es un hombre que aprendió a esperar en Dios. Muchas veces esperar cuando no veía nada, ninguna cosa. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, ¿se acuerdan que él demoró mucho tiempo en el monte? Tanto tiempo demoró que el pueblo de Israel dijo, Moisés no sabemos qué pasó, así que vamos a ser nuestros dioses, y armaron su famoso becerro de oro, y empezaron a orar, y fiesta, y desastre, y todo eso. Pues, ¿saben dónde estaba Josué en ese momento? Josué había acompañado a Moisés, y se había quedado en la mitad del monte, una parte del monte. No pudo subir, obviamente, porque él no podía subir a Moisés, pero él quedó esperando allí, esperando en Dios. Josué era un hombre que sabía también esperar en Dios. Josué era un hombre que confiaba en Dios y había visto la mano de Dios, siempre confiaba. ¿Sabe? Josué fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida al principio, apenas salido de Egipto. Nos recordamos los nombres, los otros nadie se acuerda, pero nos recordamos dos nombres. Uno era Josué y el otro era Caleb. Exactamente, son de los 12, los únicos dos que, a pesar de haber visto la misma realidad que los otros 10, los otros dijeron, miren, la tierra donde vamos a conquistar son tierras de gigantes, son tierras de ciudades amuralladas, donde nosotros somos como langostas, donde no podemos hacer nada, donde no hay caso, vamos a tomar agua ahí, nos van a destruir, mejor hubiera sido quedar en Egipto. Y Josué y Caleb no negaron esa realidad. Ellos vieron lo mismo. Ellos dijeron, sí, es verdad. Son grandes. Es verdad, las ciudades son amuralladas. Es verdad, ellos están acostumbrados a la guerra, pues nosotros somos un pueblo esclavo que nunca hemos luchado con nada. Todo eso es cierto. Pero si Dios está con nosotros, entonces lo vamos a comer como pan caliente. Nos va a ser sencillo, porque la diferencia es que Dios está con nosotros. Son ellos dos los únicos que dijeron. Josué fue uno que creyó que si Dios estaba con él, eso marcaba la diferencia. Ese era Josué. Y ahora se enfrenta al desafío más importante de su vida. ¿Saben? Chicos, ustedes comienzan posiblemente ahora el desafío, uno de los desafíos más importantes de su vida. A muchos de ustedes les va a tocar ahora vivir lejos de sus padres. Tomar sus propias decisiones. Ya no va a estar mamá, papá para despertarte, ni para decirle apúrate, bañate rápido que te que ir a la escuela, o cosas que escuché de muchas historias, o decir, o llevarte la comida calentita, o tener preparado. Ya no más. Pero tampoco va a estar nadie para decirte las cosas que tenés que hacer o que no. Donde vas a empezar a decidir y empezar también muchas veces a cosechar las decisiones que tomes en tu vida. Y Josué estaba frente a un momento bisagra en su vida, en la vida del pueblo de Dios. Y así empieza lo que quiero compartir puntualmente con ustedes en esta noche. Y me acompañan, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo el versículo 5. Entonces Dios le dice, Josué, levántate, ¿sí? Vos vas a pasar el Jordán con ellos, vas a llevarlo del otro lado, vas a conquistar la tierra, y Dios ahora va a exhortar a Josué. ¿Saben qué significa exhortar? Exhortar, el concepto generalmente que la mayoría tiene es exhortar, me está exhortando y me está retando. ¿Cierto? Pues no significa eso, exhortar. Exhortar significa primordialmente animar. Le está dando ánimo. ¿Sí? Entonces, eso significa puntualmente. Y Dios va a exhortar a Josué. Pero el ánimo no vacío. Un ánimo con contenido, con fundamento, con promesas, ¿sí? Pero también con responsabilidades. Realmente eso es exhortar. Y eso es lo que Dios va a hacer ahora con Josué. Piensen, es muy posible, estoy tratando de recordar, por lo menos la Escritura no lo revela. Esta es la primera vez que Dios habla directamente con Josué. Por 40 años él había hablado directamente siempre con Moisés. Y ahora pasa a hablar con Josué. Moisés
ya no está. Y dice versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Saben? Y esto para Josué fue clave. Josué vio cómo Dios estuvo con Moisés todos los días de su vida. Josué vio cuando Moisés se enfrentó al mayor imperio de su tiempo y salió victorioso porque Dios estaba con él. Josué vio cuando el pueblo empezó a quejarse y quería apedrear a Moisés y Dios sacó agua de la roca. Josué vio cuando estaban sin salida frente a al mar rojo y el ejército de Egipto atrás, y Moisés levantó la vara y oró al Señor y el mar se partió en dos y pudieron pasar en seco. Josué vio cuando no había agua que tomar y las aguas de mar estaban amargas y no había forma, y tiraron allí unas ramas y las aguas se volvieron dulces. Josué vio cómo Dios respaldó a Moisés cuando todo el mundo se quejaba que no había alimento y Dios mandó el maná cada día durante todo ese tiempo hasta este momento fielmente para que el pueblo no muriera de hambre y tuviera todo lo necesario. Porque el maná dejó de darse en el momento que ellos pusieron sus pies en la tierra prometida. José vio y experimentó lo que significaba que Dios estuviera con Moisés. Y ahora Dios le dice, así como estuve con Moisés, así voy a estar con vos. ¿Saben? Y creo que sin duda es el fundamento de toda la vida de Moisés. Y va a ser el fundamento de toda la vida de Josué. Pero todavía es el fundamento principal de tu vida y de mi vida. Lo que hace la diferencia en una vida no son ni tus capacidades, ni siquiera es tu religión, ni tu justicia, ni tus buenas obras, todas cosas buenas. Lo que hace la diferencia en una vida es la presencia de Dios en tu vida. Si Dios está con vos, si Dios está en tu vida, entonces ahí hay una diferencia. Es allí donde la cosa cambia. Chicos, lo que va a hacer la diferencia en ustedes a partir de ahora es qué lugar ocupe Dios en la vida de ustedes. Qué tan importante sea Dios para ustedes cada día de su vida. ¿Qué parte de Dios, qué parte tomará Dios en la vida de ustedes a partir de ahora? Cuando ya no esté ni tu papá ni tu mamá diciéndote vamos a la iglesia, anda a la reunión de jóvenes, lee tu Biblia, oraste hoy. Allí se marca la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios. Y Josué lo sabía. Y Josué sabía que esa era la diferencia en todo. Que Dios estuviera con él. Y Josué aprendió muy temprano esta verdad. ¿Saben? Josué aprendió muy temprano la verdad de que todas las batallas en la vida no se ganan por capacidad ni por esfuerzo. Aunque debe haber esfuerzo, aunque debe haber parte que yo pongo. Y ahora vamos a ver porque Dios le va a decir esto. Pero la principal cosa es si Dios está o no está. Una vida de paz, de que te vaya bien, de una familia hermosa, constituida, que ama al Señor, una vida donde puedas avanzar, depende de la presencia de Dios en tu vida. Josué lo aprendió muy joven. Lo aprendió al principio, cuando uno de los primeros enemigos con que el pueblo de Israel va a luchar antes de pasar allá, cuando Moisés todavía estaba, fueron los amalecitas. ¿Saben? Y piensen que un pueblo que salía de Egipto era un pueblo esclavo, no tenía ni idea de luchar, no tenía ni idea de ser un ejército. Ellos eran esclavos, nunca habían entrado en una batalla. Piensan que los egipcios le hubieran dejado aprender a manejar un arma.
¿O aprender a una estrategia de lucha? No, eran esclavos y se encuentran de golpe en el desierto contra los amalecitas. Y Dios les manda a luchar contra ellos. ¿Y saben quién fue el general de ese momento? Que llevó a cabo la lucha. Pues fue Josué. ¿Y se acuerdan de ese cuadro? Moisés parado arriba con la vara y las manos extendidas. Y cuando Moisés tenía la mano extendida, la Biblia dice que el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo de Israel empezaba a ser derrotado por el enemigo. Entonces vinieron a Aarón y María, los hermanos de Moisés, y ellos sostenían la mano para que mientras él tenía la mano levantada, Josué podía con el ejército vencer. Y eso vio Josué. Yo me imagino Josué en el campo de batalla mirando arriba y viendo, wow, la mano está levantada. Y de golpe ve cómo empiezan a obtener victoria sobre el enemigo. Y de golpe cuando empezaban a perder, dijo, uy, las manos están bajas. Y él vio, y él entendió que la victoria no dependía de él ni del ejército, sino la victoria principalmente dependía del Señor. Era la presencia de Dios lo que hacía la diferencia. Mi querido, es la presencia de Dios en tu vida lo que hace una diferencia. Es Dios en tu vida lo que hace una diferencia, no las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar. Las circunstancias pueden ser difíciles o fáciles. Pueden pasar cualquier cosa. Lo que cambia es si Dios está con vos. Es si Dios está en tu vida. Si Él es parte primordial y principal de tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso Josué lo aprendió de muy joven. Y por eso para él esa verdad fue tan fuerte. Dios va a estar conmigo, como estuvo con Moisés. Primera cosa. Ahora Dios va a decirle a Josué lo que a él le toca. Yo voy a estar con vos. Pero ahora, y nos dice a nosotros, nos toca algo. Y él, para que quede claro, lo va a repetir 3 veces en 3 aspectos diferentes. Las mismas palabras. ¿Vieron que se repite? ¿Prestaron atención? Esfuérzate, primera. Y la segunda palabra, sé valiente. ¿Saben? Interesante qué significan estas palabras en el hebreo original. ¿Saben? El hebreo es un idioma muy gráfico, ¿no? Que se entiende a través de cuestiones reales, que se comparan con cuestiones reales. Y la palabra esfuérzate viene de la raíz hebrea que significa fuerza en los brazos y en las manos para colgarse o apoyarse en algo. Colgarse de o apoyarse en. Entonces viene la pregunta, ¿en qué debía Josué esforzarse? ¿De qué debía Josué agarrarse? ¿En qué debía Josué apoyarse? Y lo vamos a ver ahora claramente. Primera cosa, apoyarse, agarrarse en las palabras y las promesas de Dios para su vida. Porque, mis queridos, la realidad de nuestras vidas no está marcada por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. La realidad de la vida de un hijo de Dios está marcada por lo que Dios promete y no por las circunstancias temporales por las que tenemos que pasar. Muchas veces en la vida las circunstancias pareciera que son contrarias a lo que Dios promete. Pero no te engañes. La realidad, en realidad, está marcada por aquello que Dios prometió a tu vida. Y no por las cosas que están pasando en tu vida. Porque esas cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La segunda cosa que Dios le va a decir a Josué, sé valiente. Y esto es interesante, ¿no? La palabra ahora habla, ¿sí?, puntualmente fue la fuerza en las piernas, de sostener las piernas. ¿Saben? Interesante, porque ahí viene nuestro concepto. Y la realidad, en realidad, ¿vieron cuando uno tiene miedo? ¿Qué pasa?
Ajá, lo que te falta es fuerza en las piernas, se te aflojan las piernas, se tiemblan las piernas, ¿cierto? ¿Alguna vez pasaron eso? Sí, nadie se haga muy corajudo acá, pero sí, alguna vez hemos pasado por alguna cosa. Es más, aún a veces si vamos manejando y por ahí nos pasa algo, o un accidente, o cerca de un accidente, no me va a decir que no se te aflojaron las piernas. ¿Verdad que tenés que parar un poquito y parar? Y si caminás, medio que te... Bueno, pues se trata de eso. Ahora Dios le va a decir a Josué, pues que tus piernas no tiemblen. Y aunque tiemblen, yo voy a enderezar esas piernas. Pero afirmate en las verdades que yo te digo. Va a haber enemigos, va a haber pruebas, va a haber lucha y va a haber fracasos. Y va a haber cosas que nos van a dar miedo. Pero sé valiente. Seguí caminando. No te quedes. ¿Saben? No hay nada más paralizante en la vida y en la vida espiritual también. No hay nada que nos paralice más que el miedo. Y en la sociedad de hoy vivimos constantemente con miedo. Miedo a la economía, miedo a la inseguridad, miedo a la enfermedad, miedo a lo que le va a pasar a mi familia, miedo a lo que le puede pasar a mis hijos, miedo a que me agarre yo alguna enfermedad. Miedo constante. Presos de ese miedo. Y saben, he conocido personas realmente que no pueden avanzar en su vida por este miedo que les paraliza. Y si somos honestos todos, de una forma u otra, tenemos que luchar con esto, con estos miedos. Miedo a que perder mi familia, miedo a yo qué sé, tantas cosas. Y si no hay circunstancias que nos dan miedo, inventamos alguna para tener miedo. Piensen, simplemente, decime, y no levante la mano porque no voy a mandar, pero si te duele algo, de golpe empieza a dolerte algo. ¿Qué es lo primero que pensás? Cáncer. ¿Cierto? Ya empezamos, ya, y me duele acá, ya dije muchas veces y le hablo con conocimiento de causa. No tan así de golpe, pero me ha pasado que yo he sentido dolores que hasta que el médico no me dijo, no tenés nada, me pasó el dolor. Me aseguro que sí. El día que tenga algo serio, yo no voy a creer más y no sé qué va a pasar, pero no importa. Pero cuestión que voy a estar más tranquilo, eso es lo importante. Pero de verdad, vivimos presos de los miedos. Y allí donde el Señor nos dice, sé valiente. Sé valiente en confiar en mí. Sé valiente en seguir caminando. Sé valiente en encontrar la paz en mí y nadie más. Porque Josué podía decir, porque Él me prometió que así como estuvo con Moisés iba a estar conmigo. Y Dios no miente. Y Dios no miente. Pero bueno, vamos puntualmente a los 3 momentos donde Dios le dice esto. El primero, el versículo 6. Huepa, que vamos lentos, che, voy a apurar. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Mira, primera cosa por la que debía ser fuerte y valiente, agarrarse de sus promesas y avanzar. Primera cosa, para cumplir el propósito de Dios en tu vida y en la vida del pueblo que yo prometí. En eso sé fuerte y valiente. Fíjense la diferencia, donde muchas veces nosotros armamos nuestros propios planes de vida, tomamos nuestras propias decisiones y después le decimos a Dios, por favor ayúdame y bendecime en esto que a mí se me ocurrió. Donde nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pensás de esto? Señor, ¿qué decir de este plan? Señor, ¿qué decir de esta persona con la que me quiero casar?
Señor, ¿qué decir ¿estás de acuerdo? Señor, ¿qué decir de toda la decisión con la que me voy a poner, ni de casar, me voy a poner de novio? Para los más jóvenes. ¿Qué pensás? Señor, ¿qué pensás de lo que voy a estudiar? ¿Qué pensás, Señor, realmente es Dios parte de tu vida? ¿Entregás tu vida a Dios en todos los aspectos? Porque una vez que tomaste tu decisión sin Él, y Dios muchas veces sí nos deja, obviamente que tomamos las decisiones, pero tomarla con Él es diferente. Pero si tomaste la decisión con Él y después, a fin de cuentas, cuando la cosa no funciona, vamos a Dios y decir, ay Señor, ¿me puedes bendecir por favor en esto que empecé? Y Dios puede decirle, ¿y si me hubieras preguntado? Josué debía esforzarse y ser valiente en cumplir el propósito de Dios para su vida. Mi querido, Dios tiene un propósito en tu vida. Chicos, Dios tiene un propósito en su vida. Y va mucho más allá de lo que ustedes ven ahora. Y es mucho más amplio que una carrera. Es mucho más amplio que los deseos de su corazón. Dios tiene un propósito que es eterno. Y Él quiere cumplirlos. Y va a usar tu carrera, y va a usar tus relaciones, y va a usar tu futuro matrimonio, va a usar todas esas cosas. Es parte de ese propósito, son parte de ese propósito. Pero por favor, hágale parte a Dios de vuestras vidas. Que Él sea el primero en todo. Muchos de los que estamos acá, varios de los que estamos acá, de una forma u otra, podríamos darle cátedra de hacer las cosas al revés de lo que estoy diciendo. Tomar decisiones nosotros, alejados de Dios, muchas veces, lamentablemente, aún sabiendo lo que Dios no quería. Otras veces por ignorancia, la verdad. Sé fuerte y valiente en cumplir. ¿Saben? Porque también para cumplir el propósito de Dios vamos a encontrarnos con obstáculos. Vamos a encontrarnos con dificultades. Pero de aquí recuerden, Dios está contigo. Él te sostiene. Él está a tu lado. Miren, y cumplir esto también demanda fe. Piensen, al momento que Josué escuchó esto, tenía un primer desafío que llevar adelante. El Jordán estaba allí. Y había que pasar, algunos dicen, casi 4 millones de personas por ese río. Y aunque es verdad que no es muy ancho, en el tiempo de lluvia y eso, se hace difícil de pasar. No es fácil pasar. Y en ese lugar donde iban a pasar, no hay forma de pasar muy sencillamente. Es interesante, cuando ustedes leen la historia, los primeros versículos, los primeros capítulos de Josué, si lo leen, les aconsejo, van a encontrar que él primero preparó al pueblo de Dios, santificó al pueblo de Dios, y después dice que interesante, en este caso, el Jordán pusieron a los sacerdotes con el arca en primer lugar, y cuando los sacerdotes pisaron las aguas, el borde de la orilla, pusieron el pie, pues recién ahí el Jordán se detuvo, y ellos pudieron pasar en seco el Jordán. Interesante que el Jordán no se abrió hasta que ellos pusieron el pie. Ellos no vieron el milagro hasta que primero no lo creyeron. Ellos tuvieron que creer primero en la promesa de Dios, pusieron el pie sobre las aguas y las aguas se separaron. Y ellos pudieron pasar el seco. Muchas veces en la vida esto es así. Muchas veces Dios nos dice ir para un lado, nos dice tomar, y lo sabemos, pero no vemos, las circunstancias son contrarias y pareciera que no hay cambios. Pues allí es donde debemos ser fuertes y valientes para tomar las decisiones correctas y poner el pie donde Dios nos diga, aunque no veamos las circunstancias. Caminar por fe. Andar por fe. Y para eso, mis queridos, hay que ser fuerte y valiente. ¿Saben? La segunda vez donde Dios le dice, está en el versículo siguiente, automáticamente.
Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir la ley de Moisés, mi siervo que te mandó. No te desvíes a ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces prosperará tu camino y tendrás éxito. A fin de cuentas, segunda cosa en que debemos esforzarnos como hijos de Dios y ser valientes, en obedecer lo que Dios nos dice, en obedecer su palabra. Miren, y sin duda la obediencia viene de una fe genuina. La obediencia es un concepto clave en ambos testamentos. Y el meollo del mensaje divino, tanto bajo la ley dada a través de Moisés, como bajo la época de la gracia y la verdad que fue inaugurada por Cristo Jesús nuestro Señor. El profeta Samuel tuvo que reprender a Saúl diciendo: Dios quiere más que sacrificio y ofrenda, quiere que le sea obediente. Nosotros tendemos siempre a tratar de agradar a Dios a través de algo que podemos hacer con Él, cuando en realidad lo que Dios quiere es que simplemente que seamos obedientes. Jesús mismo, en un mismo capítulo, en capítulo 14 de Juan, dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. 14:15, 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. 14:24, el que no ama, no me ama, no guarda mis palabras. ¿Amamos a Dios en Cristo Jesús? No, dice, ¿amamos a Dios o no? ¿Obedeces a Dios? Su palabra, en todo lo que puedas. Ay, más o menos ahí lo que me conviene, lo que no me gusta, ¿verdad? Solemos muchas veces hacer eso, ¿cierto? Creo que eso es un verdadero termómetro del verdadero amor que tenemos al Señor. El que ama, verdaderamente ama sin reservas, como Él nos ama a nosotros. Miren, el Señor nos ama tanto que no se reservó nada por amor a ti. Nada. Él lo entregó todo. Todo entregó por amor a ti. Pues Dios pide de nosotros que le amemos sin reservas. Porque saben, mientras eso no es así, hay partes no redimidas de nuestra vida que van a frenar nuestro crecimiento en el Señor. Hay cosas que no nos van a dejar crecer en Cristo, que nos van a tirar para atrás, que el diablo va a utilizar una y otra vez para volverte al punto de partida constantemente. ¿Saben? Hay muchos cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, de verdad, que su vida es un constante ciclo de repeticiones, porque hay partes de su vida que no entregan al Señor, que no obedecen su palabra, por miedo a perder cosas que aman más que a Dios, pero no se dan cuenta de que Dios jamás nos pide algo, jamás entregamos algo mayor de lo que Él nos va a dar a nosotros. Dios siempre va a darte mucho más bendición de aquello que vos tenés temor de entregar. Siempre va a bendecir mucho más tu vida de aquello que vos tenés que resignar. Lo que al principio puede parecerte una pérdida, sin duda terminará siendo una gran ganancia en tu vida si es en obediencia al Señor. Con paciencia y perseverancia vas a cosechar aquello que sembras.
Mi querido, el Señor te manda hoy. Sé fuerte y valiente. ¿Saben? Hay momentos, como le dije al principio, en la vida. Hay momentos en la vida donde tenemos que tomar decisiones de nuestra propia vida. ¿A dónde vamos a ir? Si vamos a seguir al Señor. Sí, miren, en el último momento de la vida de Josué, ya en medio de la conquista y todo eso, ya en los últimos momentos, Josué se para delante de un pueblo bastante rebelde, que simpatizaba mucho con los dioses y los ídolos de la tierra. Y él dice, miren, tomen su decisión a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay momentos en la vida donde debemos tomar decisiones a quién vamos a servir. Completamente. De quién va a ser nuestra vida. Y Dios te dice hoy, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, porque saben, existe un riesgo también de extraviarte del camino. Y no te da observación, sino perder el propósito de Dios en tu vida. Existe un riesgo. ¿Saben? Interesante. No me acuerdo dónde veía otro día. Cuando uno hace un viaje muy largo, mucha extensión, muy largo tenés que hacer, aunque vos vayas recto. Cuando es muy largo el punto donde tenés que llegar, una pequeña desviación, muchos kilómetros que recorrer, una pequeña desviación, por más pequeñita que sea la desviación, te termina alejando del punto donde querés llegar de una forma increíble, miles de kilómetros. Y así es la vida cristiana. A veces nosotros, algunas cosas pequeñas, hacen que nos desviemos del propósito que Dios tiene en nuestra vida y para el cual aquello nos salvó. ¿Saben? Y yo creo que en el fondo todos aquellos que están en esa situación lo sienten en su corazón, lo saben. Saben que perdieron muchas veces oportunidades que Dios le dio por no tomar las decisiones a tiempo. Pero Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Es un Dios que nos ama y que vuelve a buscarnos y nos da nueva oportunidad para volver a ponernos en la senda. Josué tenía que tener cuidado, porque venía a una tierra muy difícil y no debía desviarse ni un centímetro de la verdad y la palabra del Señor. Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Es la palabra de Dios, luz a tus pies es un mundo de oscuridad. Es la palabra de Dios aquella guía que guía tus decisiones y tus pasos. Primero, a ver, ¿encendés la lumbrera todos los días? Porque miren, la palabra puede ser la luz que vos quieras, pero si la palabra vos la ponés adentro de un cajón y la tenés guardadita ahí sin verla nunca, que yo sepa, si yo tengo una linterna, por más que yo no la saque y la prenda, no hay caso, no funciona por magia. Es útil cuando yo la abro y dejo que la palabra alumbre mi corazón y de esa forma alumbre mi senda, mi camino. Mis queridos, si no te diste cuenta, vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Saben? Este mundo no va a mejorar. Segunda cosa, la Biblia me habla claramente, este mundo lamentablemente no va a mejorar. La maldad del hombre va a crecer. Y vamos a ver cosas peores todavía. La gente cada vez más alejada de Dios. Cada vez queriendo saber menos de Dios. Yo viví 4 años en España. Allí, les aseguro, la gente no quiere saber nada de Dios. En general. Muchos de ellos hicieron un camino religioso, puntual, hasta cierta edad, porque era la costumbre. Pero la gente no quiere hablar de Dios. No le interesa a Dios. Y eso se nota. Se nota en las familias, se nota en la vida de cada uno, se nota en todo. Y eso va a ser así. Vivimos en un mundo peligroso.
y oscuro. Si era peligroso el mundo que le esperaba a Josué ahí en la tierra prometida, mucho más pues para nosotros es así de peligroso. Y vos y yo tenemos la palabra. No la guardemos, no la dejemos en un cajón, sino que sea luz a tu vida y a mi vida. Sé fuerte y valiente. Mira, no podés ser fuerte si no tenés dónde agarrarte. No puedes ser valiente si no tenés dónde pisar. No hay forma de ser fuerte y valiente si la palabra no está. ¿De qué promesa vas a agarrarte? ¿De cómo vas a avanzar en fe? ¿Cómo se van a abrir las aguas? ¿Cómo vas a conquistar los enemigos? ¿De qué forma lo vas a hacer si no hay de qué agarrarte? ¿De tus fuerzas? ¿De tu inteligencia? ¿De tu capacidad? ¿De tu salud? ¿De qué? Sé fuerte y valiente para aferrarte a la palabra de Dios. Mi querido, que volvamos a ser el pueblo del libro otra vez como antaño. Saben, yo estoy convencido que si el pueblo de Dios vuelve otra vez a amar la Escritura, amar la palabra de Dios, eso sería una tremenda revolución en este mundo de oscuridad. Estoy convencido de esa verdad. Si volviera a comerla, masticarla y vivirla, la cosa cambiaría. ¿Querés que tu vida cambie? Pues abre tu Biblia. Pues lee tu Biblia. Yo no leo. Pues nunca es tarde para empezar a adquirir un hábito bueno. Yo no entiendo, paciencia, seguir leyendo, que el Espíritu Santo está ahí, va a ayudarte, ora antes, y el Espíritu Santo va a guiarte y va a hablar a tu vida. Persevera. Yo me duermo, pues hacerlo en otro horario. No cuando te vas a ir a dormir porque no aguantás. Busca un horario, el mejor día, cuando estés en lo más despierto posible, para poner tu corazón allí. No hay cita más importante en el día. Decidme vos, ¿hay alguien más importante en tu vida que Dios? Cuando vos tienes que encontrarte con alguien importante para vos, ¿qué momento buscas? El mejor momento posible. Es más, ese será el mejor momento. Ese será el momento más lindo, donde voy a estar más expectante, ¿verdad? Bueno, con más razón con el Señor. Ahora, y la última, el segundo consejo, también le habla sobre el tema de no tomes las cosas de Dios en forma superficial, porque le dice, meditarás en ella día y noche. Corremos el peligro, mis queridos, paso rápido, de tomar superficialmente la palabra de Dios. Hoy, ¿saben cuándo hablo superficial? Y me cansé también de ver esto muchas veces. Cuando uno doy consejería pastoral, siempre intento en la consejería, no, y de verdad, no siempre intento, siempre es basado en la palabra. Cuando voy a decir algo, no digo porque a mí me parece, o porque te voy a dar un buen consejo. Yo no soy psicólogo, y no quiero ser, y está muy bien por los psicólogos, pero yo no lo soy. Yo soy pastor, y si voy a dar un consejo, lo voy a dar basado en la palabra. Pero me asombra muchas veces cómo las personas toman la palabra como opcional, superficialmente. Te miran, bueno, pero yo voy a hacer otra cosa. O peor aún, eso por lo menos te dicen que vas a hacer otra cosa. Algunos que vos le decís, así le decís sí, después termina haciendo todo lo contrario. Pero no es cuestión de que hacerme caso a mí, porque a mí no me haga caso, yo que soy, pero a Dios. Es su palabra. Él sabe lo que es mejor. Y fíjense, escuchen esto. Para ser fuerte y valiente empieza y hay la primera promesa. La segunda, la primera que Dios iba a estar con él. La segunda promesa. Hará prosperar tu camino. Las dos veces que él repite, tiene la misma promesa. Hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Te irá bien, dicen otras versiones.
Mi querido, serás bendecido. Podemos decir al Nuevo Testamento, serás bienaventurado. Te irá bien. A veces nos sorprende cuando las cosas nos vienen mal, nos van mal, fracasamos en muchas cosas, cuando no escuchamos lo que Dios nos dice. Y ojo, quiero explicar perfectamente qué significa éxito. No es éxito, que voy a salir bien en los negocios, todos los exámenes van a ir bien, que voy a... no. Primero, los exámenes van a ir bien, estudiar, y con la ayuda del Señor. No hay caso, ¿no? Pero segunda cosa, el éxito conforme a Dios se basa en aquel que está en el centro de la voluntad de Dios. Tu vida en el centro de su voluntad. No hay nada de que dé más paz. Escúchame bien. No hay un lugar donde haya más paz, más gozo, que estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda darte lo que solamente estar en el centro de los planes de Dios puede dar. Ser aquello por lo que Dios te salvó. Cumplir el propósito de Dios. Mientras tu corazón esté afanado por todas las otras cosas y te roba el corazón cada circunstancia de este mundo, tu vida no está en el centro de su voluntad. Pero tranquilo, hay que ir creciendo y avanzando. Estar en el centro de su voluntad. Que te vaya bien, que tengas éxito en tu familia, en tu carrera, sobre todos los propósitos de Dios. Estar en el centro. Y esto, bajo ninguna circunstancia, claro, significa que no va a haber dificultades. Bajo ninguna circunstancia significa que muchas veces Dios no va a contestar tu oración y aquello que tanto anhelas Dios no te va a dar. Porque Dios tiene otros planes. Estar en el centro de la voluntad de Dios es realmente que te vaya bien. Es ser bienaventurado. Muchas veces eso va a significar ser perseguido. Otras veces va a significar ser dejado de lado. Otras veces va a significar fracasar. Porque es allí donde Dios muchas veces nos va a enseñar y nos va a hacer crecer. Pero estar seguros de que sea cual sea la circunstancia que te toque pasar, su presencia te va a acompañar. Porque Él así lo promete. Amén. Y termina diciendo, no, versículo 9, si me acompañan, no lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Miren, empezó, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, y ahora termina la exhortación de Dios a Josué diciendo lo mismo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Va a haber momentos difíciles. Está diciendo José, mira, Josué, va a haber momentos difíciles, va a haber enemigos que son gigantes, va a haber montañas que son altísimas, va a haber momentos difíciles, pero yo voy a estar con vos siempre. Si vos seguís conforme a mi propósito, a mi plan, en Cristo Jesús. Él dice, no te he ordenado yo. No soy yo el que te llamé. No soy yo el que te rescaté. No soy yo, dice Dios, el que te habla. Mis queridos, la iniciativa es de Dios. Es Él el que llama a la puerta de nuestras vidas. Es Él el que tocó alguna vez tu vida y te trajo a sus pies. Es Él el que tiene un propósito en tu vida. Es Él el que te manda a que te esfuerces y que seas valiente. Es Él y solo Él. Y la misma promesa está puesta para todo el pueblo de Dios. Allí en Mateo 28, famoso que todo el mundo sabemos, siguiendo los propósitos de Dios. Y este evangelio se la ve y todos los días. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Él el que te llama a realmente seguir caminando y ser fuerte y valiente. Y te dice hoy, así como le dijo a Josué, levántate. Dale. Que estás acostado, sentado.
Escucha, suficiente tiempo de estar quieto. Suficiente tiempo de hacer la tuya. Hoy es el día que te llamo. Levántate. Ponete de pie, Josué. Ponete de pie, iglesia. Levántate. Que yo estoy contigo. ¿Saben? Pablo, en su última carta a su discípulo Timoteo, le va a decir en una frase lo mismo que Dios le dijo a Josué. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es estar en Cristo Jesús. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate en la gracia que es estar en Cristo Jesús. Mi querido, esfuérzate y sé valiente. Todavía resta caminos por recorrer. Chicos, no desperdicien su vida ni los propósitos de Dios en su vida. No se dejen robar por el enemigo. No se dejen engañar por este mundo. Dios le dice que se levanten, que se esfuercen y que sean valientes. Porque Él va a estar con ustedes todos los días. Lo que corresponde a ustedes es caminar con fidelidad delante del Señor. Iglesia, la misma forma nos dice a nosotros también. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué queremos como iglesia? Si Dios es contra nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Hay algo que podemos temerle? ¿Hay algo que nos pueda hacer temblar las piernas? Y aunque sí hubiese, y aunque tuvieran que pasar como vamos a pasar por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Él está a tu lado. Él te ama. Él no te deja. Él no te abandona. Así que, iglesia, nos levantamos delante del Señor, oramos juntos. Y que cada uno en esta noche, conforme a nuestras vidas y a lo que estamos pasando, podamos volver a aferrarnos, esforzándonos, agarrándonos de las promesas de Dios, de esas palabras preciosas que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Y que sea que podamos sostenernos en eso. Si hay cosas que temer, pues mira a dónde pisas. Pero sobre todo, ¿saben qué? Mira quién está a tu lado. Porque si Dios está a tu lado, entonces no hay nada que temer. Él te sostiene. Amén. Señor, muchas gracias.